Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y luego ya empieza a hacer unas instrucciones que a los que dudan tenemos que convencerlos, salvar a los que todavía no se arrepienten para arrebatarlos del fuego, y con otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de aquellos que no andan en la fe. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros podamos edificarnos en nuestra santísima fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu. Y Pablo también decía ahí en 1 Corintios 14:14 que se debía orar en el Espíritu, pero también en entendimiento. Y cuando estamos hablando de orar en el Espíritu es orando en lenguas. Orando en lenguas. Sí, porque el versículo 15 de 1 Corintios 14:15 dice que cuando uno ora en el Espíritu es el que está orando y es el que se anima, se santifica, y está en una comunión con Dios. Aunque nosotros como hombres no lo entendemos, nuestro espíritu sí se identifica. Entonces cuando yo oro en el Espíritu, entiendo que la fe que salva es la que Dios nos da, dice Efesios 2:8, más por fe, más por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí, como comentaba ahorita, hay dos tipos de oraciones: la oración en el Espíritu y la oración en entendimiento. ¿Y con qué fin? Recordemos que la semana pasada, hace unas semanas, hablábamos de Isaías 28. ¿Cuál era el reposo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál era el reposo? Era estar y orar en el Espíritu. Cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de tener paz, de tener un reposo a pesar de las circunstancias, y que nosotros podamos tener y vivir. Cuando estamos orando en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu nos da paz en medio de la tormenta, como dice algo mismo. Si recordamos un poquito lo de Hebreos 3, ¿alguien recuerda que vimos la semana pasada? Para los que están tomando apuntes, va a ser un poquito muy fácil. Estamos recordando la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere participar de lo que vimos el capítulo 3, que pueda compartir algo, que fue lo que más le llamó la atención. Del 3. No, fue 3. Hoy vemos el 4. Sí, recordábamos ahí en Hebreos 3 al iniciar cómo Jesús era superior a Moisés, o sea, porque se tomaba a Moisés como un ejemplo de Jesús. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Moisés fue el que se interpuso entre Jehová Dios, que le decía a Moisés: oye, voy a aniquilar, en otras palabras, este pueblo, y a ti te daré una nación que sea mejor, porque el pueblo de Israel era un pueblo muy duro de servicio. Entonces ahí es cuando en este momento yo le estaba diciendo a Moisés que aunque Moisés fue fiel en todo lo que le fue dado, en la construcción del tabernáculo y de todos sus artículos, hubo alguien superior a Moisés. Recordemos que para el pueblo de los hebreos, tanto Moisés y Abraham son sus máximos líderes, y a Jesús no lo consideran así. Entonces recordamos que toda casa era hecha por alguna, así como dice el versículo 4. Y bueno, Jesús, recordemos que es Dios. En Juan 1 nos dice que Él hizo todo. Entonces nosotros, Pedro habla de que somos piedras vivas, y la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel aquí era de que iban a entrar en un reposo. Pero había un punto clave, dice: si oyeres hoy su voz. Y en el capítulo 3 se repite 3 veces, en el versículo 7, 4 veces se repite en el versículo 7, en el versículo 15 que se acaba de leer, y hay otro versículo
el 13 también dice hoy, o sea, menciona la palabra hoy. Entonces, el deseo de Dios es que seamos participantes de Cristo para retener nuestra confianza y que al final nosotros podamos ser salvos y poder entrar al reposo. Se habla de un reposo. Entonces, parte del capítulo 4 nuevamente menciona el reposo. En Hebreos 4.1 me va a permitir leerlo y luego le pido a mi esposa que continúe con el 2 y los demás 3, 4 y hasta el 5. Dice el versículo 1, dice: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué es lo que se necesita para poder entrar a ese reposo? Cuando estaba estudiando esto recordaba Proverbios 1.7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Se necesita temor de Dios, y cuando nosotros tenemos temor de Dios podemos disfrutar y entrar en un reposo. Y cuando la iglesia a nivel general está en este reposo, sabe que va a conquistar porque está conectada a través del Espíritu Santo con Dios. Conoce su corazón, conoce sus planes, conoce su visión y sabe lo que tiene que hacer porque va en línea con el Espíritu Santo. Entonces, temamos. El versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Bueno, tenemos todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, les dijo que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin, porque era un pueblo apartado por Dios simple y sencillamente porque a él le plació. Era el pueblo menos el más insignificante, pero aquí el punto fue que cuando ellos ya vieron el tiempo de los retos, el momento de los retos, y se enviaron a los espías, 10 de ellos dijeron: no vamos a poder. ¿Qué hubo en ellos? Incredulidad, hubo en ellos falta de fe. Entonces, aunque tenían una promesa de entrar a una tierra que fluía leche y miel, por su incredulidad y por su falta de fe, no les fue provecho. Entonces, de ahí que nosotros, cuando tengamos una promesa de Dios, independientemente de lo que estamos viendo, le creamos. Él lo dijo y Él lo va a hacer. ¿El versículo 3? ¿Yo? Sí. De los que hemos creído, entremos en el reposo de la vida. Por tanto, tú eres enemiga, no entrarán en el reposo, aunque las obras tuyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Qué gran texto. O sea, si lo tratamos de entender, o sea, aunque las obras suyas de aquel pueblo ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando lo empezamos a ver y lo empezamos a leer, decimos: o sea que ya estaba todo listo, ya estaba todo planeado, ya estaba todo estructurado. Pero si el pueblo de Israel hubiese creído a lo que Dios le prometía, entonces ellos hubieran conquistado la tierra prometida. ¿Qué es lo que sucede? Los que hemos creído en el Evangelio entramos a las promesas para descansar. No sé si te ha sucedido que Dios te da una promesa y tú dices: Dios me dio esta promesa, y luego a veces es completamente todo contrario y ves el panorama y luego viene el Espíritu Santo y te dice: recuerda, por fe andas, no por vista. Ah, sí, cierto. ¿Y cuál es la fe? La promesa que Dios me ha dado. Tengo que creer. Entonces, en un ejemplo muy claro aquí que nosotros podemos ver es que cuando Jesús estaba con sus discípulos en el capítulo 9 de Marcos, cuando a él se le trae un endemoniado, su padre le lleva a los discípulos un enfermo que estaba endemoniado, no lo pudieron echar a causa de la incredulidad que había en sus corazones. Y cuando tú ves en el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 14, dice que cuando fue la selección de los apóstoles, les dio la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Solo que en este capítulo 9
en el capítulo 9 la clave aquí era de que como era un demonio que tenía cierta jerarquía, pues, y los discípulos todavía no estaban ejercitados en el ayuno y en la oración, no pudieron echarlo, porque entonces cuando Jesús baja y ve que los discípulos no pueden hacerlos, como que se molesta, pero luego después reacciona. Sí, Jesús se molesta y les dice, ustedes no pudieron echarlo porque este género no sale sino con oración y ayuno. Sí. Y entonces, cuando estamos hablando de oración y ayuno, estamos hablando que se necesita tener ese tiempo apartado con Dios, esa comunión para estar orando, para estar meditando en su palabra, reflexionando. Y es ahí cuando entra, edificaos en su santísima fe. Edificaos en su santísima fe. ¿Por qué? Para echar fuera demonios y aún para sanar enfermos, tenemos que creer que la provisión de ese poder y la provisión en general llega por fe para que haya sanidad y liberación. Pero cuando hay duda, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, como no creyeron, no hubo esta sanidad. Y el pueblo de Israel, entonces ahí nosotros vemos en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya están listas, ya están preparadas, o sea, ya es un boleto. Es como cuando te llega un regalo de, vamos a decirlo de esta manera, cuando alguien te dice, ten, este es un viaje para ti, aquí están todos los boletos y ya está en este sobre todo listo. ¿Qué haces tú? Lo tomas, ves el boleto, ves si hay boleto, qué tipo de boleto es, si es de avión, si es de autobús, a dónde va a estar el registro donde te vas a hospedar, que incluye, y revisas todo eso. Entonces tú lo crees, o sea, ya se tiene ese boleto. Pero el punto es cuando alguien dice, te regalo, este es un paquete para ti, y dices, no, yo no creo, y avientas el sobre y ni siquiera lo abres. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Sí, Dios le dijo, aquí está el boleto para la tierra prometida, pero a ellos sí les dijo, tienes que pelear. Y como ellos no quisieron pelear, pues se les fue la herencia. A la primera generación se les fue la herencia. Ahora bien, como estamos hablando de una herencia, la herencia es para que se disfrute. Es como por el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue, el hijo pródigo se fue y regresó, y el padre sabía que iba a regresar, lo recibió, hizo una gran fiesta, pero como el hijo mayor estaba fuera trabajando, cuando regresa y ve todo el alboroto que hay, le preguntan a sus siervos, ¿qué sucede? Porque vio la fiesta, la música, la danza y todo eso, y dice, no, pues tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta, mató al becerro gordo, y ahí se queda el hijo mayor así, todo enojado. ¿Por qué? Porque no podía disfrutar de lo que Dios le había dado, y ese reclamo que le hacía a su padre, dice, todo el tiempo he estado aquí contigo y ni siquiera un cabrito me has dado para gozar con mis amigos. ¿Y qué dice el padre? Dice, todo lo que está aquí es tuyo, pero tú no lo has tomado. Sí, entonces es lo mismo que sucede con nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía algo preparado para nosotros. Es una herencia. Mi deber es tomarlo. ¿Sí? Si Dios me dice que yo soy su hijo, yo debo creer que soy su hijo. Si Dios me dice que Él me ha dado poder y autoridad, yo debo creerlo y entonces actuar conforme a lo que Él me ha dicho con humildad. Entonces esto es algo bien claro para este versículo, porque dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, ya está todo escrito. El punto es que nosotros creamos. Versículo 4, por favor. Que en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Dios terminó, ya está todo escrito. Es como cuando Jesús en la tentación, después de que es bautizado, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Sabes? Está escrito, estaba escrito, y Jesús lo dijo. O sea,
que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley, en los salmos y en los profetas. Y entonces encontramos que la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de testamento estamos hablando de una herencia. Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces nuestro hermano mayor es Jesús. Y Jesús nos dejó un testamento como herencia. Pero en ocasiones no lo recibimos completamente porque somos incrédulos. Es como si fueras a una notaría y te dicen, usted se lee el testamento y te dicen, usted es el heredero a esto, y tú dices, no, no creo, y te sales sin llevarte nada. Y a pesar de que tu nombre está escrito, y a pesar de que el notario te buscó y te dijo, esto es tuyo, tú dices, no creo. ¿Me ayudas con el versículo 5, Samuel, por favor? Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. O sea, reitera, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque a Dios se indigna cuando uno no le cree, cuando uno es incrédulo. Para Él esto es pecado. Y como pecamos, estamos separados de la gloria de Dios, así como dice Romano. Hasta aquí alguien tiene un comentario de estos versículos que hemos visto del 1 al 5. El reposo cuando Dios hizo todas sus obras, ¿verdad? Como dice ahí en el texto que acá se acaba de leer, ¿verdad? Que hizo todo lo que vio Dios que era bueno, dice en Génesis, ¿verdad? Sí. Y vio Dios que era bueno, o sea, todas las obras que había hecho desde un principio fueron buenas. Pero luego después vino la desobediencia, Adán y Eva, y ahí fue cuando en lugar de la bendición que había dicho, pues fue maldición. Y por eso repite, ¿verdad? No entrarán en el reposo, ¿verdad? Que Él hizo, ¿verdad? Se dice en la Biblia, ¿verdad? Que en el tiempo del Señor no va a haber necesidad de nada, de luz de sol, ni de luna, ni nada, porque todo va a ser completo. Por así como Dios lo había hecho al principio, completo, bueno, porque Él dijo, y vio Dios, que era bueno. O sea, se dio cuenta, ¿verdad? De la reacción que Él tuvo cuando hizo todas las obras. Por eso, ¿verdad? En este capítulo, pues allí vemos, ¿verdad? Está recordando todas las cosas que hizo, todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 3, ¿verdad? Que vuelve a repetir lo mismo, no entrarán en mi reposo. Sí. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso es verdad que también nosotros, ¿verdad? Sigamos obedeciendo y sirviendo al Señor, buscándole siempre, ¿verdad? Para entrar en ese reposo. Así es. Bueno, vamos, ¿alguien tiene algún comentario más? Y vamos al versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entrarán por causa de desobediencia. No entraron por causa de desobediencia. Falta, aquí quedó que podemos ver, dice, falta que entren algunos. Todavía falta que entren algunos. Los primeros no entraron por desobediencia, es muy claro ahí, pero por ejemplo si nosotros vemos en Noé, el caso de Noé en Génesis 6, de capítulo 6, 7 y 8, que nos habla de Noé en el diluvio, la escritura dice que Dios desde el capítulo 6 vio a Noé, aunque vio la maldad, vio a Noé como un hombre justo, y le dijo a Noé, voy a destruir al mundo, pero quiero que hagas un arca. Noé fue pregonero de justicia porque estuvo predicando 120 años, los 120 años que construyó el arca. Entonces, imagínate, va Noé al bosque a conseguir madera y ¿qué es lo que hace? Le empieza a decir a la gente, ven, ayúdame a construir un arca porque viene un diluvio y Dios está enojado y va a destruir a todo el mundo. Y la gente le dice, no, hombre, nunca ha llovido. Y luego de repente va y busca al hombre que fabricaba clavos y le dice, oye, véndeme clavos, pero también ven y ayúdame porque Dios va a destruir al mundo.
el pecado de nosotros ya subió hasta Él y lo va a destruir. Y me ha pedido que construya un arca. Nah, hombre, tú estás loco, que va a haber un diluvio si aquí no llueve. Porque recordemos que en aquel entonces no llovía, había un vapor que caía solamente. Entonces la gente no entendió esto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ni aún viendo las señales, porque llegó el día en que Dios movió a los animalitos para que fueran al arca de par en par, por parejas, macho y hembra fueron, y la gente empezó a ver a lo mejor estos animales a dónde van, y aunque iban al arca, se dieron cuenta que estaban subiendo al arca. No hicieron nada. Cuando empezaron a hacer algo, dice la escritura que una vez que subieron los animales, entró Noé con su esposa y con sus hijos y sus esposas. Dice la escritura ahí en el 7:16, Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover, y entonces empezó la gente a decirle, ábrenos la puerta, ábrenos la puerta. No entraron a un reposo. Es similar al pueblo de Israel. En otra manera, al pueblo de Israel, Dios les estaba advirtiendo, les estaba diciendo que venía un juicio, y no obedecieron la instrucción, no escucharon el mensaje. ¿Cuál era el mensaje en ese entonces? Viene el diluvio. En la actualidad nosotros le decimos a la gente, viene Cristo. ¿Y qué dice la gente? Ya hace mucho que predican eso, y todavía no sucede. Entonces, así como Noé, que fue el diluvio, el pueblo de Israel que tuvo una promesa de tierra prometida y no entró por desobediencia, pues tenemos que temer nosotros para alcanzar esto. El versículo 7, me va a permitir leerlo, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y qué es lo que vemos aquí nuevamente? Como lo vimos la clase pasada, en el capítulo 3, del versículo 7, 13 y 15 aparece la escritura, y en este versículo al iniciar aparece por cuarta vez, y hay una quinta vez. El salmo que repite este versículo es el Salmo 95:7, si alguien gusta checarlo, nomás para ver si estoy en lo correcto. El Salmo 95:7 es el que dice este mismo versículo, por eso menciona ahí a David. Por eso lo dice por quinta vez, hoy, no endurezcas tu corazón. Si no nos familiarizamos con la voz del Espíritu Santo, si no reconocemos su voz, existe el peligro de endurecer. ¿Sí? Salmo 95:7, si estoy correcto. ¿Lo leo? 95:8. Ok. Del 7 al 9. Sí, sí es. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Ahí está, desde Salmos hasta Hebreos, nuevamente el mismo versículo. Por eso es importante que nuestro corazón no se endurezca, porque cuando nuestro corazón se endurece, ya no hay algo que vaya a entrar en él, porque se pierde la sensibilidad, se vuelve ahora sí como un corazón de roca, como un corazón de diamante. El corazón de diamante es uno de las joyas más duras que hay. Entonces, por eso es importante familiarizarnos con la voz del Espíritu Santo. En el 7 habla como a un futuro, ¿verdad? Dice, si oyeres. Y luego también dice, no endurezcáis. Y en lo que se acaba de leer dice, endurezca. En el tiempo actual, cuando el Salmo, y ahora aquí en el Nuevo Testamento. Sí, pasa igual, pasa completamente igual. Si oyeres su voz, no endurezcáis, o sea, como una voz de advertencia. O sea, no te endurezcas, no te cierres. En pocas palabras, no seas incrédulo. Sí. Porque es lo que se viene, la línea de la que se viene hablando es. Exacto, pero el de la capítulo 3 incredulidad. era la incredulidad, que esa era la que sé que lo
los corazones estuvieran duros. Sí, la incredulidad. Sí, estábamos trabajando aquí y estábamos haciendo un agujero en la parte de aquí de esta pared de atrás. Y fue muy increíble porque al estar haciendo el agujero, de repente yo volteo hacia mi derecha y veo el contacto. Y me acuerdo de un testimonio que nos decía el pastor, que nos da las clases. Decía, yo estaba tratando de romper unos tabiques para que corriera el agua, porque me habían hecho construcción en la casa, y con una varilla larga empecé a romperlo, pero escuchaba dentro de mí una voz que me decía, voltea para atrás. Y dice, y al voltear no quería hacerlo. Después de varias veces volteé, me di cuenta que cuando yo golpeaba el tabique, la varilla empezaba a bambalear y cerca había unos cables de alta tensión. Dice, si yo hubiera continuado, a lo mejor me hubiera electrocutado y no estuviera aquí. Pero nos pasó que el sábado que estábamos haciendo este agujero, yo veo el contacto y luego inmediatamente me acordé de eso y me detengo. Y cuando me detuve, resulta que apenas iba el taladro tocando la manguera por donde pasan los cables de electricidad. Y yo me quedé y yo, wow, qué bueno que te escuché, Espíritu Santo. O sea, ¿qué pudo haber pasado? A lo mejor un cortocircuito, se rompe la manguera, los cables, pero qué importante es, o sea, sé sensibles cuando el Espíritu Santo te da una indicación y tú la escuchas, es preventiva, te ayuda para eso. Versículo 8. ¿Dice versículo 8? ¿No? 4:8. No endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. ¿Qué significa esto? O sea, si Josué les habría dado reposo, ¿qué significa? Que hay otro reposo. O sea, que será un reposo momentáneo, vamos a ver, algo pasajero, pero no era el reposo que iban a tener ellos, sino que ellos tenían que pelear para obtener la tierra de promesa. Entonces, hay otro reposo. Vamos a verlo en el versículo 9, por favor. ¿Yo? Sí. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, es decir, que todavía hay uno más, un reposo que nuestra mente, que nuestros sentidos no lo alcanzan a comprender, no lo alcanzan a palpar, pero cuando uno realmente está esperando ese reposo, tiene contentamiento. Aunque haya abundancia, aunque haya escasez, habla de un reposo. Y es ahí cuando encontramos cuando Pablo decía, no sé si quedarme o irme. Dice, porque si me voy, sé que me está esperando un premio, sé que Dios me va a dar una corona de vida, pero si me quedo, aún quiero seguir predicando el Evangelio en aquellas ciudades donde aún no se conoce a Cristo. Dice, cuéntame una anécdota de dos personas que van viajando en un avión y de repente hay turbulencia, una turbulencia muy fuerte en el avión. Y pues va la mujer muy tranquila y muy serena y un hombre se le queda viendo y le pregunta, oiga, ¿usted no tiene miedo por lo que está pasando? Y dices, pues fíjese que no. Y le pregunto, ¿pero por qué no tiene miedo? Dice, he tenido tengo dos hijos. Uno de ellos está esperándome en el aeropuerto y el otro está en el cielo. Así que no sé con cuál de los dos ir. No sé con cuál de los dos ir. O sea, ella estaba en un estado de contentamiento y decía, si vivo, me quedo aquí en la tierra con mi hijo que me está esperando en el aeropuerto. Pero si yo llego a partir, sé que voy al cielo y mi hijo, como ya está allá en el cielo, lo voy a ver. Entonces, no hay ese temor por las circunstancias que se está viviendo. Hay un contentamiento que supera todo eso, que supera el entendimiento y que te hace ver lo que tú estás viviendo de otra manera. Entonces esta mujer bien sabia dijo, como dice Romanos, sea que vivamos o que muramos, hay algo. ¿Sí? El texto dice, somos del Señor, y ella decía, veo a mi hijo, a uno de mis hijos. Entonces ahí va. Versículo 10.
Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras, como Dios de las suyas. Aquí, o sea, vemos cómo esto es muy importante. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Dios el séptimo día reposó. Ahí va. El séptimo día reposó. La iglesia nace al terminar el Shabbat. ¿Sí? Cuando termina el Shabbat, es decir, después del día del reposo, del séptimo día, Dios descansó, pero hay que recordar que después del séptimo día sigue un nuevo día y hay un nuevo año. ¿Sí? Por eso es muy importante que, como decíamos el domingo, entendamos la visitación de Dios, entendamos el tiempo de la visitación de Dios. Y aquí sí, o sea, hay cosas que ya Dios ya tiene previstas, ya tiene preestablecidas. Y si nosotros entendemos, vamos entrando en ese reposo, vamos entrando en esa etapa, vamos continuando, independientemente de los reiteros, de las circunstancias que vivamos. Si lo ajustamos y corremos hacia Él, hay promesas y esas promesas nos dan reposo. Hay una palabra y esa palabra nos da reposo. Hay cosas que estamos haciendo y cuando nosotros entendemos que es el momento de hacerlas, hay un reposo. ¿Por qué? Porque no hay incredulidad, hay fe. Versículo 11, Samuel. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El procurar, o sea, intenta, muévete, hazlo, aunque sea difícil, esfuérzate para entrar a ese reposo. O sea, hay cosas que no son fáciles realmente para nosotros, ¿sí? Y nos va a costar trabajo, nos va a costar esfuerzo, así como se le decía a Josué, mira que te mando y que te esfuerces, Entonces, ¿para qué es el esfuerzo? Para no caer por incredulidad, para no caer y mantenernos firmes y disfrutar de ese reposo. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos ha tocado hacer una labor que tú dices, ay, me siento bien cansado, pero a la vez dices, pero por dentro estoy tan contento de haber realizado esto? Sí, o sea, aunque, ahora sí Pablo que decía, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se vivifica. ¿Sí? Entonces es lo mismo, por eso es la importancia aquí de la escritura, dice, procuremos entrar en aquel reposo, esforcemos. ¿Algún comentario que tengan hasta aquí? En la versión que yo tengo dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. Yo traigo la NTV, vamos a ver cómo nos dice. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. La desobediencia. La nueva traducción viviente. Por eso Hagamos todo lo posible, o sea, esfuérzate, en pocas palabras. Y llegamos al versículo, uno de los versículos claves de este capítulo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrante hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un texto que si vamos llevando en partes, desde el inicio, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta ahí se va. ¿Qué fue lo que los apóstoles le decían a Jesús en Juan 6? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, las palabras que Jesús daba son vida. ¿Y qué es lo que nos sucede a nosotros cuando lanzamos, leemos y meditamos en la palabra? Recibimos vida. Entonces, la palabra
produce vida. Es como cuando plantamos una semilla en el campo, una semilla de manzana. Sabemos que con el tiempo esa semilla de manzana se va a convertir en un árbol llamado manzano y que va a dar manzanas. Entonces, al soltar esa semilla en el campo, va a dar un fruto. Lo mismo sucede con la palabra. La palabra produce vida. Produce vida y la palabra vivifica. ¿Qué era lo que le dijo aquel centurión a Jesús? Tú solamente di la palabra y mi criado vivirá. O sea, tú nomás di la palabra. Hay gente que tiene fe y que dice, como la mujer de flujo de sangre, que decía para sí misma, si tan solo tocar el borde de su mano. O sea, no dijo que ponga su mano sobre mí, no, ella dijo, nomás con que me acerque y el toque el borde de su vestido, con eso voy a ser sano. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos, Ezequiel, cuando va al valle de los huesos secos, y que dice la escritura, que se le preguntaba, estos huesos vivirán, dice, pero eran huesos secos en extremo, y cuando uno patea un hueso seco, se rompe, se pulveriza. Así estaban esos huesos, y el Espíritu diciéndole, ¿tú crees que vivan? Yo no sé, tú lo sabes. Bueno, empieza a declarar palabras. O sea, habla. Se necesita esta palabra. La palabra tiene un poder tremendo de vida, que lo necesitan los enfermos, los confundidos y aquellos que no tienen identidad. Es eficaz, esta palabra es energética, con poder. Di que estas piedras se conviertan en pan, le decía el diablo a Jesús en la tentación. ¿Por qué? Porque el diablo sabía el poder que tenía Jesús en su palabra, porque Jesús era como Dios, era Dios encarnado. Entonces el diablo sabe que la palabra que sale de la boca, que salía de la boca de Jesús tenía vida y tenía energía para producir, para cambiar la constitución aún de la materia. Ese era el poder tan grande que tenía Jesús, y ese es el poder que nos dio a nosotros también. El otro ejemplo aquí que nosotros podemos ver está en Josué 10, del 12 al 13, cuando está en una pelea y que dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y no hubo noche, o sea, hubo cerca de un día que no hubo noche. ¿Por qué? Porque Josué tenía un poder tremendo, tenía una fe tremenda, que Dios le había dicho, nadie te va a poder hacer frente. ¿Y qué dijo Josué? A ver, si nadie me va a poder hacer frente, la pelea sigue y yo necesito ganar. Así que lanzó esa palabra porque la creyó. Entonces tuvo esa fe para hacer esto. Entonces encontramos también que la palabra es una espada de dos filos. Es como un bisturí. El bisturí uno lo ve chiquito, pero es algo tan filoso que, aunque las operaciones hoy ya son hechas con láser, el bisturí corta y uno no se da cuenta. Es como cuando uno está exponiendo la palabra de Dios y la persona la está recibiendo, y de repente tú empiezas a ver que la persona empieza a llorar. Y la persona te dice, no entiendo qué es lo que me está pasando. La palabra está penetrando. Es como cuando en las plazas de toros el torero le entierra la espada al toro. Si lo hace de una manera correcta, el toro no siente nada, pero luego ¿qué sucede? Da 2 o 3 pasos, ¡pum!, se cae. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que la palabra, la espada esa lo atravesó. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Dijimos que la palabra haga su obra. A veces hay quienes usan música aparte de la palabra, pero cuando la palabra llega, la gente va a llorar, la gente va a ser confundida. Las operaciones láser en la actualidad son más precisas que el bisturí, pero también encontramos que es una espada de 2 filos. Es como cuando Dios abrió el Mar Rojo y entró el pueblo de Israel, pero detrás de ellos entraron los egipcios.
egipcios. Salió el pueblo de Israel para ir rumbo a una promesa, pero el pueblo de Egipto cayó muerto. Es una espada de dos filos, porque o da vida o da muerte. Ahora bien, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Los psicólogos no saben distinguir cuál es el alma y cuál es el espíritu, y a veces como que esta es una parte que nosotros decimos cómo es, qué es uno, qué es lo otro, porque hay enfermedades que pueden ser naturales, pero también hay enfermedades que pueden ser por posesión demoníaca, como lo veíamos el domingo en la serie Conquistando dos Mundos. Entonces, por medio de la palabra del discernimiento, se enlaza con lo que vimos el domingo esto, por medio del discernimiento de espíritus, uno puede pedirle a Dios, o Dios mismo te va diciendo qué es lo que sucede. Ahorita pasa por mi mente una situación de liberación que hubo en Icamole, y que un equipo se fue para Icamole y otro equipo nos quedamos aquí orando, intercediendo para que Dios nos dijera cuál era la raíz de esa situación. No sé quién lo recuerde, a mí sí se me quedó muy grabado, y recuerdo que estuvimos aquí orando, y de repente la que estaba dirigiendo, la pastora que estaba dirigiendo decía, Dios, revélanos cuál es la raíz. Y por ahí salta un hermano y dice, Dios ya me reveló cuál era la raíz. Uno de los muchachos dijo que sus abuelitos los habían conjurado por tal virgen. Ahí salió. ¿Qué hubo? Discernimiento de espíritus. ¿Y qué dijo? Ya salió la raíz, así que vamos a cortarle en el nombre de Jesús. ¡Pum! Aquí nosotros orando y allá Dios liberando. O sea, se definen las posiciones. Ahora bien, dice que se ataca, que llega hasta partir los tuétanos y las coyunturas. O sea, todo lo que constituye el cuerpo humano. En los tuétanos es donde se genera la sangre del cuerpo humano. Entonces vemos cómo está escrito también que la palabra es medicina. La palabra es medicina para tu cuerpo, define y separa. Y aquí es cuando dice la escritura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, separa pensamientos, intenciones del corazón. Son dos cosas distintas. Algo es lo que tú piensas y está en tu mente, pero lo que viene de tu corazón es muy distinto, porque es algo más profundo. Viene, ahora sí, como dijeron los psicólogos, viene de tu subconsciente. Entonces, de ahí, esto es lo que hace la palabra de Dios. O sea, es más, dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí entre alma y espíritu también tenemos que recordar 1 Tesalonicenses 5:23, cuando habla que y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y seáis guardados irreprensibles hasta el día de su venida. Es un texto muy, muy clave que nosotros si lo empezamos ahí a ver y a separar, es muy importante que lo aprendamos, este versículo, porque así es la palabra de Dios, te separa. Cuando tú te expones, cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, ¿qué dice el Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 13? ¿Dónde nos quedamos? Me toca leerlo a mí. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que significa esto? Pues, si vemos Génesis 1, sabemos que todo fue creado por la palabra. Jehová Dios dijo, hágase, sea hecho, sepárese, la tierra produzca, el mar produzca, o sea, todo fue hecho por la palabra. Entonces, tiene un gran poder todo lo que viene de la palabra. Incluso en Juan 1 nos habla de esto, de que por la palabra fue hecho todo lo que nosotros vemos, y sin él nada fue hecho. Entonces fuimos creados por la palabra de Dios,
todo viene por la palabra de Dios, todo está a la vista del Señor, no hay nada escondido. Y si nosotros nos ponemos y lo pensamos, rebasa nuestros 5 sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres sí nos escondemos del hombre, pero se nos olvida que no podemos escondernos de Dios. Es como aquella anécdota que cuentan que va el padre con su hijo por un camino entre los huertos y el papá ve las manzanas y le dice: mijo, me voy a brincar la barra, la reja, para agarrar unas manzanas, porque están bien bonitas. Y tú cuida que no venga nadie. Y pues sí, el papá hace eso, le avienta las manzanas al hijo y luego le pregunta el papá al hijo: no vio nadie. Y nomás le hace el niño: ¿y Dios? O sea, nos podemos esconder de todos los hombres, pero de los ojos de Dios no va a ser así. Segunda de Corintios 5:10 dice que vamos todos a rendir cuentas a Dios. Segunda de Corintios 5:10. Entonces, el día va a llegar en que nosotros vamos a dar cuentas. Entonces, hay algunos que no les gusta dar cuentas de lo que hacen, de cómo lo hacen. No es para asustarnos, sino que es para aliviarnos en lo que pasa y que hay solución para esto, pero no hay nada que esconder si nosotros estamos bien delante de Dios. El capítulo 4 hasta este versículo 13 nos habla de esta parte del día de reposo y de la incredulidad que hubo en el pueblo de Israel, pero los últimos 3 versículos nos hablan de algo muy clave y muy grande, que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Me ayudas con el versículo 14? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Nuestra profesión, nuestra fe. Dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, se fue. Es un modelo que nosotros vemos, y esto nosotros lo encontramos en Hechos 1:9, cuando dice que estaba Jesús con sus discípulos y fue alzado por unos ángeles y lo vieron irse al cielo. O sea, y aquí es donde tenemos que entender, no estamos hablando ni de Moisés, ni de Aarón, ni me atrevería a decir ni Abraham, o sea, pero en este caso estamos hablando de un sumo sacerdote que se fue hasta el tercer cielo. Pablo lo menciona esto en 2 Corintios capítulo 12, que conocía a un hombre que no sabía si en el cuerpo o en el espíritu había sido trasladado hasta el tercer cielo, y se le había hecho ver cosas tan inefables que no le fue permitido hablar. Entonces, ¿qué es esto? Sacerdotes y sumos sacerdotes. El sacerdote era el único responsable que representaba a todo el pueblo delante de Dios. ¿Y qué hacía el sacerdote? Iba y comunicaba las peticiones de Dios al pueblo, daba alabanza, daba adoración, pero luego también recibía él la respuesta de parte de Dios. Era el equivalente como un mediador entre Dios y los hombres. Y lo que ellos debían hacer como sacerdotes era ser un principal adorador, presentar los sacrificios por el pecado del pueblo. En pocas palabras, era el representante ante Dios del pueblo. Y tenemos que recordar que este sumo sacerdote o este sacerdote tenía ropas especiales, hacía ritos especiales. Y Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que se encuentra a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de los que le temen. Por eso la parte final dice: retengamos nuestra profesión de fe como hijos de Dios. Nuestra profesión de fe. O sea, volvemos a recaer en la fe, no por obras, como decíamos el domingo pasado. O sea, porque hay gente que está predicando que la salvación es por obras, y no. Las obras son un resultado del fe, del creer que Dios me ha hecho salvo por la fe. Versículo 15.
Un comentario nada más, Sí. es que todos nosotros somos sumos sacerdotes, Ah, según Apocalipsis, sí. pero Jesús es el sumo sacerdote, Ajá. o sea, es el superior. Y un sacerdote era un intercesor, Sí. en pocas palabras. Mediador. Y Jesús es Es intercesor de nosotros ante el Padre. Entonces, con eso podemos entender un poquito esta parte de aquí, ¿no? De que Jesús es el gran sumo sacerdote. sacerdote. Y por eso ahí es el título que se le da a partir del versículo 14, Jesús el sumo sacerdote. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínate, no es un hombre, aunque fue un hombre como tú y yo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, pues él sabe todo lo del ser humano, lo del hombre. Él sabe nuestra condición, porque estuvo en condición de hombre, estuvo entre nosotros y aún desde antes de nacer fue rechazado por José su padre, fue rechazado por Herodes. Algunos de nosotros tal vez en algún momento de nuestra vida hemos sido rechazados. Y Jesús se identifica contigo, se identifica conmigo. Hay quien puede decir, dice, es que soy un pecador. Bueno, Jesús fue tentado, pero no pecó. Y dice que Él puede compadecerse de los que son tentados. Y que su sacrificio fue perfecto para que su sangre borre nuestra maldad y borre nuestro pecado. Entonces, tenemos ese sumo sacerdote que nos entiende tal y como somos. Cuando pecamos, cuando somos tentados, cuando nos gana, decimos, es que tengo mi carácter. Jesús sabe cuando ese carácter, dentro de ese carácter, hay ira, hay enojo, hay maledicencia. Jesús lo sabe. Pero cuando tú y yo nos humillamos ante Él y nos arrepentimos y acudimos a Él, Él nos atiende. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es este versículo? Acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es esto? O sea, que tú y yo nos podemos acercar con toda la confianza al trono de la gracia mientras estemos vivos. En el lugar secreto, no tan solamente aquí en la iglesia, sino aún en nuestra casa, en nuestro lugar secreto, está el trono de la gracia. Nos podemos acercar con toda la confianza del mundo. ¿Por qué? Porque eso hizo Jesús. Cuando Él murió en la cruz, dice la Escritura, que cuando Él expiró, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. Se rasgó en dos. Y eso que separaba la misma presencia de Dios con la muerte de Jesús fue abierto. El lugar santísimo quedó abierto. Confiadamente, es decir, que con una conducta y un estilo reverente uno encuentra la misericordia. Y esta misericordia significa que Dios no te paga o no nos paga como nosotros lo merecemos. Veíamos el domingo que cuando Isaías en el capítulo 6 inmediatamente se dio cuenta que estaba viendo la misma presencia de Dios, dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto la misma presencia de Dios. Y escuchaba, o sea, yo creo que el temor fue más fuerte para él cuando escuchaba a los ángeles y serafines que decían, santo, santo, es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué fue lo que hizo? Dios tuvo misericordia mandando a ese ángel con ese carbón encendido y le dijo, tu culpa y tu pecado es perdonado. Es decir, halló gracia, alcanzó misericordia. Y nosotros ahí
es donde nosotros cuando nos presentamos ante Dios sabemos que podemos alcanzar oportunos socorros. Lo que tú quieres o lo que tú pareces, o sea, llega en el momento. Llega en el momento que Dios tiene. Si recordamos la escritura en Lucas 11, cuando nos habla de Lázaro, las hermanas de Lázaro, Marta y María, van y le dicen a Jesús, aquí el que amas está enfermo. ¿Y qué dice Jesús? Está bien. Y se tarda más días. Y Lázaro muere. Y lo que las hermanas esperaban es de que Jesús fuera rápido y orara por él para que no muriera, pero pasaron 4 días y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Fue y lo resucitó. Él llegó cuando fue ese momento oportuno, porque Él es la oportunidad. Entonces, si Dios no contesta nuestra oración como uno dice o como uno quiere, el socorro va a ser oportuno, va a llegar en el momento que Dios tenga determinado, como Él quiere, y Él hace lo que Él dice. Por eso este versículo habla de gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es esa oportunidad? La que Dios quiere. A veces nosotros quisiéramos que, ya. Por eso viene de más arriba diciéndonos, esfuércense, procuremos, esfuércense. Entonces, ¿a qué nos está llevando? A que este reposo es por fe. La incredulidad es lo contrario a la fe y no le agrada a Dios, y Dios lo considera. Entonces, Hebreos 4 deja estos últimos versículos para ver, 3 versículos, 14, 15 y 16, para hablar del sumo sacerdote, pero veamos los últimos, antes de esto le antecede el 12 y el 13, que el 12 para mí es un versículo muy central en este capítulo, porque nos declara cómo es la palabra, la capacidad que tiene la palabra, hasta dónde llega, hasta dónde penetra, lo que puede hacer, hasta dónde te puede dar una identidad cuando tú te sientes confundido en algo y vas y oras y buscas a Dios y lees la palabra también hay alguien que la ha considerado como una brújula, te marca el norte a seguir, ¿sí? Te indica el camino a seguir. Entonces esta es el estudio de Hebreos 4, y me impresiona mucho cuando empezábamos en Judas 1, Judas tiene un solo capítulo, en el versículo 20, edificaos en vuestra santísima fe. ¿Quién se edifica? Uno mismo. Uno mismo es el que tiene que tomar esa decisión, uno mismo es el que debe ver eso para crecer en Cristo, para nosotros poder tener esas promesas hechas realidad en nuestra vida. Y recordemos lo que dice Romanos, la fe viene por el oír la palabra. Así que este es el estudio de Hebreos 4. ¿Algún comentario más que se tenga de los demás versículos que hemos visto? ¿Alguien que quiera tener una participación? ¿Algún comentario?